Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper Responde en la voz de Natán Díaz. Bienvenidos de nuevo al podcast de John Piper Responde. Pastor John, el viernes hablamos sobre cómo escribe libros. Esta semana hablamos de la predicación para celebrar su nuevo libro de predicación, Exultación Expositiva. La pregunta de hoy es de un predicador llamado Brad. Hola, Pastor John. ¿Cómo define la predicación expositiva? Pregunto porque para muchos en mi región la predicación expositiva es abrir la Biblia, leer un texto y proceder a decir muchas cosas verdaderas sobre ese texto. Aunque este enfoque es mejor que muchas alternativas, a menudo lo que parece perderse es el punto principal del texto. Así, la agenda de Dios en el texto se pierde a veces por lo que el predicador encontró más interesante o curioso o personalmente edificante. ¿Qué les diría a los predicadores y a la congregación que buscan una predicación expositiva? ¿Qué es exactamente? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Brad. Si no le dices a la gente el punto principal que el autor bíblico intenta comunicar en el texto, no estás haciendo una exposición fiel. No importa cuántas cosas buenas digas sobre el texto. No importa cuántas cosas interesantes o verdaderas o cuánta aplicación le des, no es exposición. Esta es mi definición. La exposición es comunicar a la gente lo que el autor bíblico trataba de comunicar a través de sus palabras inspiradas. Pero quiero apresurarme a decir que en mi nuevo libro, Exultación Expositiva, voy mucho más allá de esa definición de exposición. Creo que muchos jóvenes predicadores, y probablemente también los mayores, tienen la idea de que en la exposición se trata principalmente de llevar las ideas de la cabeza del autor bíblico a la cabeza de aquellos que están escuchando la predicación. Cuando utilizo el lenguaje de encontrar la intención del autor en nuestra exégesis y luego transferirla a la mente del oyente a través de la exposición, puedo dar la impresión de que la principal tarea de la predicación es la transferencia de ideas. Por supuesto, no quiero menospreciar eso. La exposición nunca puede ser menos que eso porque hay ideas que cambian la vida en todos los capítulos de la Biblia. Estas ideas necesitan ser conocidas por los cristianos. Pero no se necesita mucha reflexión para darse cuenta de que las intenciones de los escritores inspirados de la Biblia nunca son, y repito, nunca, simplemente transferir información de sus mentes a las nuestras. Sus intenciones son siempre, y repito, siempre, más grandes que la transferencia de información. Por ejemplo, cuando Pablo dice, por lo tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, Romanos 5:1, su intención no es solo que nuestras mentes tengan algunas ideas nuevas. No quiere que solo sepamos que la justificación es por la fe y que a través de esta se puede disfrutar de la paz con Dios. Su intención también incluye que entendamos esto, que veamos con los ojos del corazón, que nos conmueva la maravilla y la belleza y la gloria de lo que es la justificación y lo que es la fe y lo que es la paz y lo que es Dios. No solo quiere que sepamos lo que significan todas esas palabras, sino que saboreemos lo que son todas esas realidades, de modo que la realidad que hay detrás de las palabras se convierta en una experiencia de todo nuestro ser. Eso es parte de su intención. Si esto es cierto, entonces la exposición nunca puede, y repito, nunca, contentarse con la transferencia de ideas. Cuando defino exposición a cómo comunicar a la gente lo que el autor bíblico estaba tratando de comunicar a través de sus palabras inspiradas, incluyo en lo que el autor bíblico estaba tratando de comunicar, no solo las ideas, sino la realidad detrás de las ideas, la realidad de Dios, la realidad de la justificación, la realidad de la fe, la realidad de experimentar la paz con Dios. Incluyo la experiencia de esas realidades. Déjame ver si puedo resumirlo así. Hace poco estuve en una conferencia
en la que mi tarea era hablar durante 20 minutos sobre lo que haría si volviera a tener 22 años. Una de las cosas que quería decir era que leería mi Biblia todos los días si tuviera 22 años. Leería mi Biblia todos los días durante los próximos 50 años. Sin fallas. La leería más a menudo de lo que beso a mi esposa, porque a veces ella no está conmigo en un viaje, pero mi Biblia siempre está conmigo en un viaje. Estoy seguro de que he leído mi Biblia más días que los que he besado a mi esposa. Es muy importante besar a tu esposa, pero es más importante leer la Biblia, porque si no, no la besarías como deberías hacerlo. Pero eso es otro podcast. Desde que escribí este nuevo libro sobre la predicación, soy muy consciente de cuántas capas hay para leer la Biblia cada día, lo que realmente significa. He aprendido algunas cosas en los últimos 50 años desde que tenía 22. Si tuviera 22 años de nuevo, la forma en que declararía mi resolución de leer la Biblia sería así. Y esta es mi intención de resumir lo que un predicador hace con su Biblia, tanto para su propia alma como para su gente. Me propondría cada día, al leer mi Biblia, para atravesar la neblina de la vaga conciencia hasta la misma redacción del texto. Me esforzaría en y a través de la redacción del texto a la intención de la mente del autor, tanto humana como divina. Me gustaría empujar dentro y a través de esa intención del autor a la realidad detrás de todas las palabras y la gramática y la lógica. Me adentraría en esa realidad hasta que se convirtiera en una realidad emocionante, experimentada con emociones que corresponden a la naturaleza de la realidad. Me adentraría en y a través de esta experiencia proporcionalmente emocional de la realidad detrás del texto hasta que tomara forma en palabras y hechos en mi vida. Empujaría a través de esta palabra y acción emocionalmente cargada hasta que otros vieran la realidad y se unieran a mí en este encuentro con Dios. En realidad, lo que estaba haciendo al describir mi resolución como un joven de 22 años de leer mi Biblia todos los días era describir la tarea del predicador y lo que he llegado a ver como la gran y maravillosa llamada de exultación expositiva. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somossoldados.org. Gracias por escucharnos.